las actas de las sesiones número 87, 88 y 89 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 90 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La Secretaría Abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a las medidas adoptadas por esa cartera a raíz del mega incendio ocurrido en la región de Valparaíso el 2 y 3 de febrero del año en curso. Adjunta minuta de la Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres y Reconstrucción. Oficio de la Superintendente de Electricidad y Combustible, mediante el cual informa sobre las acciones fiscalizadoras que se han adoptado respecto a la situación que afecta a más de 18 familias que habitan en la parcela 130, lote 4, sector Rinconada del Sauce, en la región de Coquimbo. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Oficio del jefe comercial zonal Quinta de la Compañía General de Electricidad CGE, mediante el cual informa que el enlace Las Palmas y el puente Las Cucharas, asociados a la población El Salto, mantienen 62 clientes vigentes. Oficio del director del Servio y Región de la Araucanía, mediante el cual se refiere a la situación y tramitación del megaproyecto de Coyipulli que beneficiaría a los comités de vivienda Brisas del Viaducto, Portal de Malleco, Esfuerzo por Mi Casa y Santa Fe de la misma comuna, Coyipulli. Adjunta la resolución 763 que aprueba nómina seleccionada del programa FSB DS 49, Comité Brisas del Viaducto y Portal Malleco. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Un oficio del secretario municipal de la Municipalidad de Independencia, mediante el cual informa la cantidad de edificios listos en construcción que se encuentran esperando la recepción definitiva municipal. Adjunto oficio del director de obras municipales, que señala que existe un solo proyecto en tal condición cuya visita de recepción está agendada para los próximos días. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director de obras de la Municipalidad de Santiago, mediante el cual informa la cantidad de edificios listos en construcción que se encuentran esperando la recepción definitiva. Se adjunta el listado de permiso de edificación de los años 2022 al 2024, informando que se ha confeccionado lista de tales permisos que no cuentan con recepción final, de los cuales 2 han iniciado dicho trámite. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los miembros de la comisión. Oficio del director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, por el cual envía comentarios y propuestas respecto al proyecto de ley Boletines Refundidos 15.084 y 16.793-14, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del promitente comprador de inmuebles en casos que indica. Oficio de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura en pequeña escala, INDESPA, mediante el cual informa que registran gastos asociados al arriendo de bienes inmuebles por un monto de 90.236.806 pesos, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, y que no presentan gastos de este rubro asociado a terrenos, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos que sirven de dependencia para las actividades propias de la cartera, dando cumplimiento a la Ley de Presupuestos. Carta al señor Esteban Carmona Quintana, en representación de Chile Rural, Asociación Gremial, adjunta copia de la presentación efectuada ante la Contraloría General de la República, por medio de la cual se solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución 64.788 de 17 de julio del 2024, emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero, que determina formas de expedir certificados de subsidios de predios rústicos y deroga resoluciones exentas número 3.904-2019 y sus modificaciones, para conocimiento y fines que correspondan. Correo electrónico el señor Juan Pablo Viño Bravo, arquitecto, asesor externo de la Cámara de Diputados, mediante el cual da cuenta nuevamente que la Comisión ha enviado oficios a 4 ministerios para que informen acerca de la licitación del teleférico urbano de Santiago, ex Bicentenario, y considerando que no han existido respuestas en el plazo que señala la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado, reitera su solicitud en torno a pedir a los ministerios respectivos que certifiquen el silencio negativo de acuerdo al artículo 65 de la misma ley. Nota de la bancada socialista, por la cual comunica que el diputado señor Juan Santana reemplazará a la diputada Miriam Ullado en la sesión de hoy. Y finalmente una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, que comunica que el diputado señor Gustavo Benavente reemplazará al diputado señor Felipe Donoso en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias,
secretaria. ¿Alguna observación o la palabra sobre la cuenta? Entonces se ofrece la palabra en varios. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, solicito por su intermedio oficiar al ministro de la Vivienda para que se me informe y en definitiva solicitar agilizar un proceso de tramitación de la presentación que hizo llegar al Servio de Malleco con fecha 10 de julio, específicamente una presentación del área social de los comités habitacionales, código 184-416 de Coyipulli. Se requiere la revisión y posterior validación por parte de Servio. Específicamente nos referimos al Comité Santa Fe, presidenta María Morales, al Comité Progreso y Esfuerzo por mi Casa, presidenta Paulina Muñoz, ambos del Comité de Coyipulli. Solicito poder oficiar para agilizar el proceso, señor presidente. Muchas gracias. ¿No es lo mismo que el punto 4? Perfecto. Ya. Entonces, ¿acordamos el oficio? Acordado. Diputado Lee. Muchas gracias, presidente de comisión. La verdad es que estoy acá enviado por un representante de la FENAPO Arica, Aníbal Díaz González, básicamente para solicitarle, presidente, a la comisión tenga bien acordar recibir en audiencia a este dirigente. Él ha pedido esto formalmente por escrito al anterior presidente, a nuestro colega Tomás Hirsch, y también entiendo que hay una solicitud también de audiencia a la actual presidencia. Yo los voy a dejar por escrito. Y básicamente porque está a la cabeza de un proyecto importante en Arica, de más de 500 viviendas, en donde están involucrados decretos presidenciales, por ejemplo, que es de diciembre del 2021, del gobierno de Sebastián Piñera, expresidente, pero que también luego ha sido asumido por Servio y las secretarías ministeriales que corresponden. Pero están con serios problemas para avanzar y lo que él me ha pedido es que gestionase ante ustedes la posibilidad de que lo reciban en audiencia. No sé si será posible, señor presidente. Diputado, ¿cómo se llama el...? Aníbal Díaz. No, pero el comité. Es de la FENAPO Arica y Parinacota. Sí, de la FENAPO Arica y Parinacota. Por Zoom, ¿no es cierto? Sí. Sí, nosotros tenemos acordado, diputado, invitar a comités de vivienda. De hecho, tenemos un listado bastante grande y ahí vamos a resolver con la Secretaría para invitarlos, sobre todo si es por vía telemática, diputado. Y ahí le avisamos. Le agradezco, yo creo presidente. Que eventualmente la próxima semana podríamos invitarlo por Zoom. Sí, yo he revisado, no profundamente, pero he revisado, y claro, efectivamente hay decretos presidenciales que se estarían transgrediendo y algunos acuerdos, incluso internacionales, que también, en base a este proyecto, un proyecto bastante grande en Arica, de hecho el principal proyecto de vivienda social que tenemos hoy día en la región. Así que se le agradece, presidente. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputado en puntos varios? Entonces, la presente sesión tiene por objeto, 1, continuar con la discusión general del proyecto de ley que amplía el plazo previsto en la ley 20.898 para facilitar la regulación de viviendas y otras edificaciones construidas en áreas afectadas por el mega incendio ocurrido en la región de Valparaíso en el verano de 2024, correspondiente al boletín número 17.011-14.
En este punto se ha invitado telemáticamente al señor Erwin Navarrete Saldivia, es jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, DITEC del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Que tengo entendido que está conectado. Perfecto. ¿Cómo está, don Erwin? Gracias por acompañarnos en esta sesión eh, Eh, para, para referirse al proyecto de ley del diputado Matterson. Así que le ofrezco la palabra a don Erwin. ¿Mm? Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio también a toda la comisión, integrante de la comisión y los trabajadores que están presentes. Agradecido por la invitación. La verdad que en su momento, en el año 2018, me tocó ir a discutir la ampliación de este proyecto de ley, específicamente la cantidad de años, y luego tengo entendido que han habido dos actualizaciones, cantidad de años también para el plan de emergencia habitacional, así que hoy día quisiera comentarles los puntos que tengo en consideración de acuerdo a, a las indicaciones correspondientes al proyecto de ley. Voy a compartir una presentación que tengo preparada. ¿Se ve? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, tengo la presentación preparada en consideración a lo planteado y la invitación que se me ha realizado. Básicamente, comentar la indicación que se ha hecho al proyecto de ley que amplía el plazo de regulación de vivienda por la ley 20.898 en el área afectada específicamente por el mega incendio de la región del Paraíso realizado que aconteció en el año 2024. Los temas que me gustaría tratar es básicamente emergencia y cambio climático, la mirada que se está teniendo hoy en día con respecto al Estado de Chile en cuanto a emergencia y cambio climático, los decretos de emergencia existentes a nivel nacional, tanto históricos como los últimos 10 años, específicamente la emergencia de incendio y cambio climático, lo que fue Valparaíso y lo que ha afectado últimamente. La pandemia también, colocar un acento o dejar el tema planteado también con respecto a la pandemia y los fondos de retiro, que es lo que pasó también, porque hay un tema no solamente que con el incendio, sino también con los recursos generados por el Estado, entregados por el Estado en los retiros de los fondos y las presiones que hicieron las familias con respecto a ese periodo, que también podría afectar este proyecto de ley, y una propuesta a la indicación correspondiente que se me ha solicitado. Comentar que en el año 2005, en 1950, solo el 30% de la población era urbana. Sin embargo, hoy en día, proyectándose al año 2050, cerca del 70% de la población mundial se concentrará en ciudades. O sea, básicamente lo que estamos diciendo acá es que la mayor cantidad de personas y familias a nivel mundial van a vivir en ciudades o ya están viviendo en ciudades, ¿ya? No obstante, en Chile, actualmente cerca del 90% de la población es urbana, o sea, el 90% de la población chilena vive en ciudades, por ende va a tener efectos con respecto al cambio climático, al crecimiento inorgánico por parte de las ciudades, y ya lo hemos visto últimamente en los eventos que han existido a nivel nacional. Esta urbanización o esta migración del campo a la ciudad genera impactos y desequilibrios también en el medio ambiente, ya sea mayor consumo de energía, recursos naturales, desastres naturales. En cuanto al suelo urbano también, la readecuación del sistema de transporte y la producción de equipamiento en cada una de las ciudades y también la infraestructura existente en cada una de las ciudades. Cantidad de viviendas mayor cantidad de familias viviendo en zonas urbanas, obviamente se requiere mejor infraestructura y mejor planeamiento por parte de las ciudades. El Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático existente y vigente a nivel nacional nos habla de cuatro alcances con respecto a los eventos existentes a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Uno de ellos es que los eventos van a seguir existiendo y van a ser cada vez más extremos, ¿ya? Va a ser con mayor frecuencia, con episodios climáticos extremos. Ya lo vimos hace un mes y medio atrás con el tema de las lluvias y también con el corte de energía. O sea, van a seguir existiendo eventos de cambio climático a nivel local y a nivel mundial. Lo segundo es van a haber exposiciones a nuevas amenazas y cambios irreversibles. Básicamente van a haber nuevas amenazas que anteriormente no existían y que se van a ver en zonas que también no se manifestaban, ¿ya? Por ejemplo, los tornados,
aluviones donde no habían, corte de luz o inundaciones en sectores donde no habían. O sea, van a haber cambios irreversibles en lo que es la infraestructura urbana y la afectación también a la población con respecto a la nueva amenaza del cambio climático. También hay que tener en cuenta la capacidad limitada de la infraestructura y servicios urbanos. Las ciudades son ciudades muy antiguas, son las ciudades del año 1950, a mediados de 1800, 1900, ¿ya? Por ende, la infraestructura existente de los servicios urbanos, tanto transporte, salud, energía, recursos hídricos, captación de aguas lluvias, por ejemplo, se van a ver saturados y vamos a tener que estar pensando en la ciudad de otra forma en cuanto a su estructura y los servicios urbanos. Y por último, las ciudades actualmente, tal cual como están concebidas, por ser antiguas y también por tener una infraestructura también antigua, se van a ver deficitarias con respecto a la causa de los efectos de cambio climático. Todo esto, por ejemplo, ha afectado y llegó a afectar a los incendios de Valparaíso. La combinación de todos estos elementos y de acuerdo a los distintos niveles de exposición de las ciudades, define la vulnerabilidad y la resiliencia también de cada una de las ciudades, situando esta temática del cambio climático en la ciudad como un punto relevante en la atención pública. Hoy en día, eh, los compromisos internacionales y el Estado de Chile, de acuerdo al compromiso internacional que ha adquirido, nos llevan a que cada ley, cada ordenanza, cada programa tenga una visión de adaptación y de mitigación a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta ley, le estamos integrando un concepto nuevo que es adaptación y mitigación con respecto al cambio climático para un evento en específico, ¿ya? Por ende, podemos decir que alrededor del 90% de los chilenos viven en ciudades, que Chile es considerado un país altamente vulnerable con respecto a los efectos del cambio climático, según la clasificación y de amenaza de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso no lo decimos nosotros, sino dice un organismo internacional. El cambio climático afecta la posibilidad de sostener los niveles de desarrollo alcanzados, básicamente porque cuando existe un efecto o un desastre natural, retrocedemos 15 o 20 años en la comunidad, ¿ya? Los problemas de desigualdad territorial también se ven afectados con respecto a los efectos del cambio climático, ya que las familias más vulnerables generalmente son las que más son afectadas por estos efectos de cambio climático en los eventos naturales existentes, y la elaboración de implementación de un plan para ciudades que cumplan los compromisos nacionales e internacionales, como es el Plan de Adaptación del Cambio Climático y planes sectoriales del Ministerio del Medio Ambiente, que hoy en día existe y está vigente. Tenemos aquí la emergencia del cambio climático generada o existente en los últimos 50 años. Emergencias, por ejemplo, como fenómenos climáticos extremos e incendios, terremotos, que son los naranjos, y las erupciones volcánicas, que son los que están en negro. La verdad que cada vez que pasa uno de estos efectos de cambio climático, gran parte de la población ha sido afectada. Tanto así que solamente en un evento que fue los incendios del año 2024 en la región, en la quinta región, afectaron cerca de 9.828 edificaciones solamente en Viña del Mar. O sea, hemos tenido hemos tenido emergencias con respecto al cambio climático durante los últimos 50 años, pero los últimos 10 años se han ido, ¿cómo se llama?, acrecentando, ¿ya? De hecho, los últimos 10 años han habido más de 64 decretos de emergencia en los últimos 10 años. 12 han sido por desastres naturales, se han perdido más de 58.000 viviendas y además se afecta el espacio público y las vías de conexión. Esto lo dice la fecha de catástrofe en Chile de emergencia y desastre, y también el boletín de las leyes en Chile de la Biblioteca Nacional del Congreso. Por ende, tenemos una documentación de que los últimos 50 años han sido afectados, pero sobre todo los últimos 10 años han ido en aumento y han ido en aumento también la afectación de vivienda. Una mirada que quiero plasmar dentro de todo esto es que se requiere ampliar un poco la mirada y alcance no solamente el evento de Valparaíso, sino que también a otros eventos, ¿ya? Estamos integrando los conceptos de adaptación y mitigación de cambio climático a las leyes y a los reglamentos que nos están rigiendo hoy en día. No solamente el- los incendios de Valparaíso fueron afectados los últimos 10 años por situaciones de cambio climático, sino también otros eventos, ¿ya? Comentar que esto también ya se realizó para el terremoto del año 2010. O sea, lo dice el título de la ley 20.898, el título 3,
que habla específicamente de las medidas que se adoptaron para salvaguardar los permisos de edificación, pero sobre todo apresurar y facilitar el permiso de edificación para la reconstrucción. Eso lo habla el título 3 de la ley 20.898, que se realizaron excepciones normativas y se construyeron 220.000 viviendas en 4 años en conjunto con el apoyo, obviamente, del Estado de Chile, con los municipios, pero también los servicios y la empresa regional. Quiero dejar este punto también porque la pandemia, muchas familias, con el retiro de los fondos, hicieron ampliaciones que no están regularizadas hoy en día, que también esta ley, tal cual como está planteada hoy en día, podría ir en apoyo de estas familias. Se retiró más del 20% del PIB, dentro del estado de emergencia sanitaria, cuando está dentro de estos 12 decretos que le acabo de nombrar, y muchos de ellos se utilizaron para ampliaciones con el fin de reducir los riesgos de contagio, que no están regularizados hoy en día, y mejorar las condiciones de habitabilidad y hacinamiento en el periodo de confinamiento. Y obviamente todas estas viviendas que no están regularizadas requieren regularizarse. La idea de matriz del proyecto de ley es otorgar facilidades normativas para la reconstrucción del área afectada con incendio en la región de Valparaíso. Por eso yo llamo un poco a abrir la mirada, no solamente un incendio de Valparaíso, que es muy loable y necesaria la iniciativa, sino que para hacer una mirada mucho de adaptación y mitigación para los distintos eventos generados y que se van a generar. Estas leyes detrás y obviamente salir adelante. eh, con respecto al efecto de cambio climático y los decretos de emergencia que se pueden ir generando de acuerdo a cada uno de los eventos que puedan seguir existiendo. El proyecto de ley habla sobre un artículo, de agregar un nuevo título a la ley 20.898, que tenga como mención la regulación de vivienda y otras edificaciones construidas en áreas afectadas por el mega incendio específico. Y ahí hablo sobre poder ampliar un poco la mirada, ocurrido en la región de Valparaíso en el verano de 2024. Y en el artículo segundo habla sobre serán aplicables los títulos 1, 2 y 4. El 3 no aplica porque está referido solamente a el terremoto del año 2010, a excepción del artículo 15 de la vivienda y edificaciones también del área afectada del terremoto, y habla también sobre el artículo segundo de quién va a ser los encargados de poder entregar los certificados correspondientes para que acrediten en que el inmueble resultó silenciado, y habla sobre los bomberos. En su momento, en el título 3, cuando ocurrió el terremoto, lo hacían los servicios correspondientes de acuerdo a los mínimos que entregaba la misma ley. Por ende, la indicación del proyecto de ley, el boletín 17011 del año 2014, habla sobre agregar un artículo segundo en el proyecto de ley, a continuación de la expresión, a excepción del artículo 15, la nueva oración del siguiente tenor, y de los numerales primero y cuarto del artículo 5. El numeral primero y cuarto del artículo 5 habla sobre las viviendas eh, construidas antes del año 2016, y el artículo cuarto del artículo 5 habla sobre no haber ingresado los permisos de edificaciones antes de la promulgación de la presente ley. Por ende, se condice con lo que se está solicitando. Y parte de las propuestas que quiero mencionar a esta comisión, en su intermedio, presidente, es que esto se puede hacer y se ha hecho anteriormente. Se hizo en el terremoto del año 2010 y está plasmado en el título 3 de la presente ley. Si se quiere hacer nuevamente para un artículo 5, ¿ya? Para el mega incendio de Valparaíso, y ojalá pueda ampliarlo para los distintos decretos de emergencia que puedan existir más adelante, o ya pueden haber existido, generar unos mínimos normativos, tal cual como se hizo en el año 2010, generar unos mínimos normativos tal como realizó en el evento del año 2010, con el fin de asegurar la calidad mínima de la construcción y acelerar el inicio de la construcción de viviendas. ¿Cómo se hace por esto? Por intermedio de una circular ¿cómo se puede hacer esto? Por intermedio de una circular por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mismo, o en su efecto por intermedio de un reglamento que también lo puede dictar el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como lo hizo en su momento para el terremoto del año 2010. Y se proponen 4 mínimos normativos que son muy similares a los planteados para el año 2010, eh, para, 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 eh, para que la calidad de la construcción sea buena, pero también para generar los mínimos normativos, que los cuales ya están incluidos en la ley 20.898. El primer mínimo es con respecto a la habitabilidad, o sea, respetar la norma de habitabilidad, específicamente la altura de piso a cielo. El artículo 5 está especificado en el artículo 5 referente a altura.
El segundo mínimo normativo es con respecto al incendio, respetar la normativa de incendio, el artículo 5 de referencia, que ya está referido en resistencia al fuego y ausamiento en el artículo 5 de la presente ley. El tercer mínimo que estamos proponiendo, que estoy proveyendo, son los mínimos estructurales, que está también referido al artículo 5 referente al cálculo estructural. Y los mínimos urbanísticos, según plan regulador o instrumento competente, básicamente para que no se pueda construir en zonas de riesgo, ¿ya? O sea, si bien se puede hacer esto ya se ha hecho, la idea es poder focalizarlo en la región de Valparaíso, específicamente en los incendios que se generaron, o si se puede ampliar una mirada a los distintos eventos que se puedan realizar y generar una norma genérica con respecto a los distintos eventos que se pueden generar, con los mínimos correspondientes para salvaguardar la calidad de la obra y apurar los inicios de obra. Se podría hacer perfectamente tal como se hizo en el año 2010 con estos mínimos correspondientes. ¿Y cómo se certifica esto? Por intermedio de un certificado profesional competente, que lo dice la UC, o en su efecto un revisor externo. Lo que tenía preparado para el día de hoy, comentarles que los eventos van a seguir existiendo, eventos que no conocíamos van a seguir existiendo y van a volver a aparecer en el territorio chileno. Tenemos compromisos internacionales a los cuales hay que requerir. Los eventos los últimos 10 años han ido acrecentándose exponencialmente, con mayor afectación por parte de las ciudades. Hoy en día requerimos unas normas que tengan una mirada de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático que se está llevando hoy en día y lo que está haciendo en esta comisión, eh, pero sí con los mínimos requeridos con respecto a la norma chilena para salvaguardar la calidad de la construcción y apresurar los inicios de obra que se requieren parte de la familia. Presidentes, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Quedo atento a consultas. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Erwin. Interesante presentación. Ya se envió por WhatsApp a todos los integrantes de la comisión para que lo tengan en carpeta. Le ofrezco la palabra respecto de si quieren hacer alguna consulta, alguna duda. Diputado Matterson, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al expositor que, a pesar de tener ciertas dificultades en el día de hoy, ha estado presente, por lo menos vía Zoom. Si hacerle una consulta referente a si esto se amplía a otro tipo de eventos del futuro, digamos, ¿quién sería de qué forma o qué organismo sería el que debiera certificar, digamos, de que las viviendas realmente fueron afectadas por un determinado evento sin que eso sin que con eso se incurra en un gasto, digamos, porque nosotros no podemos redactar proyectos realmente en que se incurra en gastos del Estado. El gobierno es el indicado para poder presentar ese tipo de proyectos. Entonces, en este caso, ¿de qué forma podría garantizar el propietario que tuvo afectada su vivienda el hecho de que está circunscrito en un área que fue afectado por el evento? Gracias. Don Erwin, tiene la palabra. Gracias, diputado Matheson. Mira, dentro de los trabajos que nosotros realizamos cuando estaba como jefe de la ITEC, también está a cargo de lo que es gestión de riesgo de desastre y reconstrucción. Si bien la idea de que los bomberos puedan certificar el siniestro de esta vivienda, creo que lo más pertinente es basarse en la ficha FIBE. La ficha FIBE es un instrumento por parte del Estado y la ficha FIBE da, certifica la afectación por parte de la familia, ya sea en vivienda y distintos tipos de afectación. La ficha FIBE no solamente habla de temas sociales y económicos y de microempresas, sino que también tiene una acápite de vivienda. Y esa acápite de vivienda, si bien lo entrega la ficha FIDE, pero lo lleva el Ministerio de Vivienda. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Vivienda? Hace el doble clic a la ficha FIDE y lo que hace específicamente es ver cuánta afectación tuvo la familia en esa vivienda, sea parcial, mediana o total. Si tiene total o parcial, perfectamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede afectar
o sea, puede entregar los subsidios correspondientes y puede dar las órdenes de poder construir. Por ejemplo, las 9.828 viviendas, eso salieron de la ficha FIBE. Por ende, el registro está y ese registro está avalado con instrumento oficial por parte del Estado. Muchas gracias, don Elvin. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, don Elvin, por su presentación. Ahí tenemos todos el documento que presentó para poder seguir con la discusión del proyecto que presentó el diputado Matterson. Así que muy agradecido de su participación y bueno, cordialmente invitado si quiere seguir participando de este correo. Así que muchas gracias, don Erwin. Feliz de seguir aportando a la política pública del país. Muchas gracias. Entonces, en el punto 2, iniciar la discusión en particular hasta total despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del promitente comprador de inmuebles en casos que indica, correspondiente a los boletines refundidos número 15.084-14 y 16.793-14. Nos acompaña la señora Janet Tapia Fuentes en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que bienvenida, doña Janet. No la había saludado al principio, se me fue, así que me autocastigo. Entonces todos tienen el comparado del proyecto de ley de los boletines refundidos 15.084-14 y 16.793-14. Entonces, secretaria, iniciamos la discusión en particular. Presidente, aquí está en la columna 2 el texto del proyecto refundido y en las columnas 3 y 4 las indicaciones. Ambos proyectos son al artículo 138 bis, después por indicaciones el diputado Ulloa agregó otros articulados, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el artículo único del proyecto original dice: modifícase el artículo 138 bis del decreto con fuerza de ley número 458 de 1975, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones de la siguiente forma. Número 1, en el inciso primero del artículo 138 bis, ¿se entiende? Reemplázase la letra U que se ubica entre las palabras comerciales y oficinas, ahí está en negro, por una coma. Y el diputado Fuenzalida, el diputado Fuenzalida fue para el literal B. Ese es el literal, esa es la letra A del literal 1. Si quieren leo todas las letras. Ya, pero es que después hay una indicación suya. Sí se puede, pero hay una indicación suya para sustituir la letra B. Aprobemos la letra, o sea, votemos al tiro la letra A. Pero vamos, la letra A sí la podemos votar al tiro. Entonces quedaría comerciales, coma, oficinas, así quedaría. ¿Unanimidad respecto a la coma? Ya, pero deme 2 segundos para poder tomar. Pido la unanimidad para esta modificación, que es una coma. Unanimidad. Ya. Después está la letra B, que intercala a continuación de la expresión u oficinas, que está subrayada la frase, bodegas, estacionamientos o cualquier otra unidad sobre la que se pacte. Hay una indicación del diputado Fuenzalida que intercala a continuación de la u oficina la frase, bodegas, estacionamientos y terrenos con destino habitacional. Señora Janet. Presidente, ¿me permite? Como ejecutivo tenemos una duda porque todo el articulado de la 138 bis está referido a edificaciones en la práctica. Entonces nos llama la atención a qué nos podríamos estar refiriendo con terrenos con destino habitacional, porque el terreno con destino habitacional no necesariamente una edificación. Y además el artículo hace referencia a que esté recepcionado. Entonces, si se tratara un terreno con destino habitacional que tiene una vivienda, estaríamos haciendo referencia más bien a la vivienda o a la bodega o al local comercial. Entonces no nos queda claro
a qué tipo de inmueble podría aplicarse esto. Parece ser más bien a un lote que puede incluso no contar con organización, y eso nos preocupa, que pudiera configurarse más bien el tipo del loteo irregular que está previsto en el 138 normal, no en el BIS. Bueno, como autor de la indicación, dice relación con las ventas en blanco, que ya se están originando hoy día, que sin necesidad ni siquiera de tener un permiso de construcción, hoy día se están promesando, ¿ya? Proyectos que no existen, pero que podrían existir. Entonces, hoy día tenemos ventas en verde, que es lo que está garantizado por las garantías que se establecen en el 138i, pero también hoy día existe la modalidad de las ventas en blanco, ¿ya? Entonces nos referimos a las ventas en blanco porque ahí también queremos actualizar la norma a lo que también hoy día ocurre con ese tipo de ventas, que está el terreno y ni siquiera existe el proyecto o ni siquiera hay un anteproyecto, y donde se traspasan fondos por parte de inversionistas que no necesariamente son grandes empresas para financiar algún tipo de proyecto, y creemos que eso también hay que garantizarlo. Y por eso agregamos lo de terrenos con destino habitacional, entendiendo que se está refiriendo a las ventas en blanco, que es una nueva modalidad que existe, que en mi época, cuando yo tramitaba, no existía. Sí, yo sé, pero me está... Funciona en la mañana. Pero presidente, pero el chat, usted sabe, ustedes también me escriben. Inaceptable. No, las 40 horas no, aquí no hay eso, no existe. Entonces, Ya, no lo arreglamos así, presidente. facultamos a la Secretaría para que agregue lo que plantea el Ejecutivo en la indicación número 1 de la letra B: Quedaría entonces la frase bodega, ¿cómo quedaría, Janet? bodega, estacionamientos y terrenos con... Terrenos urbanizados con destino habitacional, Eso. y así evitamos Sí, absolutamente me parece. Urbanizado, perfecto. Así con la misma votación entonces. No, porque está el diputado Hitch. Ah, Una la primera era una coma nomás. Una coma. Ya. ya. Ya, vamos a la letra Con la C. misma votación la letra B. La indicación, la letra Incluida- B se cae. Esta es la que se aprueba. Sí, se cae la letra C entonces. Sí, la letra B se cae. La letra C, que añade después de la palabra y que celebren, ahí, la frase pactos de compraventa, contratos de reserva. Les digo cómo quedaría La entonces. C. Pactos de compra, contratos de reserva. Quedaría después de la palabra que celebren. Que celebren entonces Otro pactos de subterfugio. compra, contratos de reserva, contratos de promesa de compraventa. Presidente, nosotros entendemos un poco el sentido, pero hay todo un proceso tendiente a retirar trámites de notaría, y la verdad es que las reservas normalmente se celebran en las salas de venta, y la persona en el fondo vio el departamento, o futuro departamento o lo que sea, y en ese momento celebra como un cierre de negocio para garantizar el precio que le están ofertando en ese momento. Entonces acá lo que se está planteando es que esto vaya a la notaría. Yo entiendo que lo que está detrás es que si en ese minuto deja una cantidad de plata, que normalmente es menor, esté debidamente garantizada, pero solo hacer presente, no es que nos opongamos, solo hacer presente que esto es un trámite más y va a exigir la participación de los notarios. Y perdón, debo decir una cosita que no tiene nada que ver, Claudia, ¿puedes arreglar? Es que dice, la ley actual vigente dice promitente comprado. Mira, fíjate detrás, después de promesa de compraventa, que está subrayado, en los cuales el promitente comprado. Ay, que es comprador. La ley dice comprado.
actual vigente. Tendría que arreglar, voy a arreglar la ley. ¿Me da la Sí. autorización la comisión? ¿Arreglarlo? Lo Es que voy a si ya se me había olvidado. Voy a agregar unas letras, no sé. Sí, no, en toda la razón, aquí es la oportunidad para aprovechar de arreglar la ley. ¿Quedó mal? Aplicando los principios de la petisología, atacando. ¿Y qué hacemos con la letra? A mí me hace sentido lo que dice la señora Janet, ¿ya? Sobre todo que los pactos de compra, los contratos de reserva no necesariamente implican un desembolso, ¿ya? La reserva, sí. Pero muy Como poco. reserva, sí, como 500.000 pesos. Sí. Estaban de 200 millones, lo que fue Entonces, ¿Se rechaza? sí, diputado Araya. Presidente, por los argumentos que da el gobierno, yo coincido, creo que sería ponerle una traba más, aumentar costos, hay que pagar notario, va a dificultar un poco la dinámica que queremos flexibilizar y que no seamos nosotros. Rechacemos. Sí, yo lo rechazaría, presidente. Entonces lo rechazamos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo? La letra D queda rechazada por la Ir al notario. Perdón, la C Ir al notario por 200 se lucas. rechaza, la letra D se cae por la letra B. No. ¿Esta? No, acá. No. No. Intercala a continuación de la frase contratos de promesas de compra-venta y arriba en la expresión o cualquier otro contrato u oferta que verse sobre disposiciones futuras de inmuebles o sus unidades. Sí. Los pactos de compra, las contratos de reserva, como ya lo Rechazando los pactos de Sí, compra de la reserva y estamos metiendo, o sea, como que no. O sea, en una interpretación extensiva se podría caer también. Rechazamos la letra B. La D. Pero no lo puedo poner para atrás, de aquí para adelante. Rechazado, sí. El diputado Fuenzalida presentó una indicación para agregar una letra E. Bueno, a esta altura, como se han caído otras, da lo mismo, debería ser C, Sí. no sé. Pero para reemplazar la frase por el promitente vendedor, que está ahí subrayada, por la oración y a las obligaciones de restitución del anticipo que correspondan según lo establecido en el contrato de promesa. Si quieren les voy leyendo. Quedaría, a ver, lo voy a... Hoy, pero tendría que leer todo el... Esta garantía, voy a leer desde el punto seguido. Esta garantía debidamente identificada se incorporará al contrato a favor del promitente comprador en un valor igual a la parte del precio del bien raíz entregado por este y establecido en el contrato de promesa respectivo para el evento de que éste no se cumpla dentro del plazo o al cumplimiento de la condición establecidos y a las obligaciones de restitución del anticipo que correspondan según lo establecido en el contrato de promesa. La garantía permanecerá vigente, en fin. Sí, usted Esta indicación dice relación con lo que planteó el presidente de los notarios, a propósito de que muchas veces se podía celebrar el contrato de promesa sin monto o un monto inferior y se establecían posteriores pagos en cuotas que no quedaban cubiertos por la promesa que se firmaba ante notario. ¿Se acuerdan que lo planteó el presidente de la Asociación de Notarios? Que dijo, nosotros muchas veces los contratos de promesa no nos llegan porque no necesariamente involucran un monto o un desembolso. Y puede ser que se firme el contrato de promesa y nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que después el promitente comprador le entrega al promitente vendedor. Y por eso agregamos también, y las obligaciones
del anticipo que se haya hecho. ¿Mm? Y por eso agregamos o ampliamos el ámbito de acción de la garantía. Eso era. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con lo que usted plantea y tengo una sugerencia de la Biblioteca del Congreso, que es que el segundo establecido que está en la indicación se cambie por señalado, porque si no nos quedamos con dos establecidos. Sí, nosotros ¿No? arreglamos así. No hay problema. ¿Votación o por unanimidad? Como Sí, señalado, señalado. sí. ¿Unanimidad? Perfecto. Entonces vamos a La letra E, la letra que E. sustituye a continuación de las palabras obligaciones pendientes, ahí que está con subrayado y con negrita, el vocablo E por la letra O, obligaciones pendientes o imputables al promitente vendedor. ¿Estamos de acuerdo? Por unanimidad entonces. Entonces pasamos a la letra F. F. Aquí esto es más largo. El proyecto original agrega una letra F que agrega un párrafo en el inciso primero, un párrafo final, después de la palabra comprador, que dice: sin perjuicio de lo expuesto, y aunque el contrato de promesa esté sujeto a una condición, el plazo para otorgar la compraventa definitiva no podrá exceder de a lo menos a 3 años contados desde la fecha de otorgamiento del contrato prometido, salvo estipulación en contrario. Dicho plazo podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo, quedando prohibido al promitente comprador mandatar y facultar al promitente vendedor para que prorrogue el plazo de otorgamiento del contrato. Hay una indicación del diputado Fuenzalida sustitutiva que reemplaza este párrafo que leí por el siguiente, entonces agrega como párrafo final del inciso primero lo siguiente: el contrato de promesa deberá contener una cláusula mediante la cual el promitente vendedor se obliga a garantizar, según lo establecido en este artículo, cualquier pago futuro relativo al precio de compraventa realizado por el promitente comprador. Sí, lo sustituye. Luego hay tres indicaciones parlamentarias que por supuesto son al texto original. Una del diputado Ulloa, que está designada con el número 4 y dice que eliminan en el literal F las expresiones de a lo menos y salvo estipulación en contrario, que es en la que se está haciendo a la columna 2. Ahí está subrayado. Después hay una de la diputada Rafael, que reemplaza en el mismo literal la expresión estipulación en contrario, que ahí está en negrita, por la siguiente: que la recepción definitiva del inmueble no se hubiere producido dentro de dicho plazo por hecho no imputable al promitente vendedor o por estipulación en contrario. Y después hay una del diputado Ulloa que agrega entre la expresión las partes de común acuerdo y quedando prohibido la frase por única vez y hasta por 3 años. Esas son, porque la otra de la diputada Rafael es para el final. Me voy a autopedir la palabra. La indicación de la letra F dice relación con la indicación que probamos en el número 2. Va en relación con el tema de las restituciones, porque con esto se obliga el promitente vendedor a garantizar las sumas de dinero que le entreguen con posterioridad al contrato de promesa que autoriza el notario, donde se obliga a incorporar en el contrato la póliza o la garantía que se otorga, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía el presidente de la Asociación de Notarios, que ellos autorizaban ese contrato, pero que los posteriores, que si hubiesen pagos futuros, eso quedaba fuera del contrato de promesa, y proponía, así como en el decreto ley 3.516, uno tiene que incorporar la cláusula de provisión de cambio de uso de suelo, decía incorporar también una cláusula donde el promitente vendedor se obliga a garantizar los montos futuros que le entreguen
cuando se hace con posterioridad al contrato de promesa, porque eso quedaba en el fondo en un limbo. Se autorizaba el contrato de promesa por el notario, autorizaba la garantía por 5 millones, pero después el promitente comprador podía seguir entregando, ¿no es cierto?, parte del precio de la compraventa futura. Entonces, establecer ahí una cláusula que diga que el promitente vendedor se obliga a garantizar esas platas futuras que se entreguen al promitente vendedor. Y por eso incorporamos esto un poco siguiendo la concordancia de la indicación que aprobamos antes de la letra O, y después hacemos una indicación a continuación de establecer el plazo para otorgar la compraventa definitiva, porque como está redactado no se está entendiendo que eliminemos el inciso respecto de el tema del plazo, ¿ya? Pero porque después hacemos la indicación justamente respecto del plazo que tiene el promitente vendedor para cumplirle al promitente comprador. Eso quería aclarar porque... Presidente, tengo una duda. Como este es, bueno, hay que ver primero cómo se aprueba y después se va No sé. al inciso segundo, tal vez se crea como un nuevo inciso. Sí. Estas indicaciones de acá podrían ser ahí. Ahí son las indicaciones. Por eso quería... O sea, yo creo que las indicaciones... Primero del diputado votemos Ulloa, esta. Y la de la diputada. sí, Primero votemos esta. las indicaciones de la diputada Rafael y del diputado Ulloa dicen relación con el plazo que se está proponiendo para el otorgamiento del contrato definitivo. Y la indicación que yo presenté dice relación todavía con el tema de garantizar los pagos futuros. Entonces, esas indicaciones tienen que ir... En la medida que se apruebe pues si no se aprueba, no. Si se cae obviamente... No, porque no las puede cambiar. Pero fue una de las propuestas que hizo la Asociación de Notarios, entonces yo no sé si están de acuerdo con esa indicación como para corregir el orden del comparado. No, una duda pequeña, pero en la que usted presentó, ¿no está incluido el tema del plazo, pero porque lo está eliminando o porque se refiere solo al primer párrafo? Porque es distinto. Sí, pues. Ya, o sea, no lo está adelante. eliminando. No. Ya, ok. Está en la indicación 8, diputado Gil. Sí. Una página más adelante. Lo cambió, lo corrió. De la diputada Rafael, del diputado Ulloa y una que presenté yo al respecto. Ya, entonces ahora tendríamos... Lo siguiente, agrega un inciso segundo del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior y el que el contrato de promesa esté sujeto a una condición, el promitente vendedor deberá establecer un plazo máximo para otorgar la compraventa definitiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo mediante un anexo de contrato de promesa, quedando prohibido al promitente comprador mandatar y facultar al promitente vendedor para que prorrogue el plazo de otorgamiento del contrato.
No, pero no es igual a la otra. Diputado Hirsch. Una duda nomás que me queda, la de la indicación 7 de la diputada Rafael, no habría que verla de todas maneras porque es un... Pero esa habría que verla previa entonces, porque No, pues ahora. Se agrega a continuación. después de la 8... Sí, después de la 8. porque está relacionada con el plazo, ya, ok. La 4 y 5 tendrían que caerse. A ver, presidente, ¿me permite? Sí. Respecto al tema del plazo. Y la 6 también. Respecto de las indicaciones, el diputado Ulloa en el fondo está planteando básicamente que se prorrogue por una sola vez por 3 años. El tema del plazo fue bien cuestionado por los invitados porque Sí. decían que en definitiva no hay Certeza. una medida cierta respecto de cuánto en definitiva puede llegar a demorarse un proyecto. Y 3 años en general les parecía muy poco. Tiendo a estar de acuerdo. En el caso de la indicación que presenta la diputada Rafael, ella plantea la suspensión, o sea que si hay ciertos hechos, se suspenda el plazo durante ese periodo. Pero tampoco queda cierta claridad respecto de, por ejemplo, si se suspende por una resolución judicial y la resolución judicial fuera, por ejemplo, que el permiso está mal dado, ese es un proyecto que nunca, entonces no tendría mucho sentido que se suspendiera. En el caso de modificaciones normativas, normalmente las modificaciones normativas operan a futuro y no respecto de proyectos que ya están aprobados. Entonces también nos quedan dudas. Independientemente de eso, que nosotros consideramos que en ese sentido la indicación número 8 es mucho más adecuada, queremos hacer presente que el hecho de que se diga que la prórroga es de común acuerdo, igual no salve el tema de la indefensión del promitente comprador, porque yo puedo ser, no sé, promitente comprador, esperé 5 años, se terminó el edificio, estoy mirándolo ahí, digo, por fin, y el promitente, pero hay que prorrogar esta promesa de compraventa y el promitente el vendedor a esta altura encontró un mejor cliente que está disponible para pagar más, digámoslo claramente, por un departamento terminado y puede ser que no le interese prorrogar el plazo. Entonces eso, de verdad como ejecutivo tampoco sabemos cómo salvarlo, pero me permito hacerlo presente, porque el que sea de común acuerdo igual puede dejar en indefensión. Bueno, podría ser viceversa, que el que quiera celebrar el negocio sea el vendedor y no el comprador, pero no se me ocurre o no se nos ha ocurrido hasta el minuto cómo salvarlo. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es un poco tomar lo que los expositores nos indicaron que la mejor forma, a ver, porque el contrato de promesa se sujeta a un plazo, pero siempre y cuando se cumpla una condición, que yo le voy a acelerar el contrato definitivo dentro del plazo de, pero cuando me otorguen la recepción final, o sea, la condición está en la recepción final, y desde que se cumple la condición, ¿no es cierto?, empieza a correr este plazo. ¿Ya? Entonces lo que nos plantearon varios de los invitados era que lo mejor era transparentar el tema del plazo y que lo hiciera la inmobiliaria. Si la entrega iba a ser en marzo del 2030, que dijeran marzo del 2030. ¿Ya? Porque así, de esa forma también, el promitente comprador tenía la opción de ir revisando otros proyectos donde tal vez el proyecto se entregaba antes. Bueno, ahí plantearon una especie de competencia entre las empresas constructoras en relación al plazo de entrega, pero en definitiva transparentando el plazo y no que en el contrato de promesa el plazo se somete a una condición, que es la recepción final, y que en el contacto directo digan, no, si esto se va a entregar en enero del próximo año. Un poco ese es el sentido de esta indicación, y establecer la prohibición de que se pueda facultar o mandatar al promitente vendedor, que muchas veces se hace, respecto de poder prorrogar
unilateralmente el contrato cuando les convenga. Entonces así un poco balanceamos el tema y no queda en una situación de... Pero que la inmobiliaria o el vendedor transparente los plazos. Esa es la idea. Y que la gente pueda, en definitiva, un poco vitrinear el tema. Diputado don Jorge Zafirio. Sí, presidente, bueno, yo no estuve en alguna de las últimas sesiones, pero leo el artículo 7, si me permiten, y habla de que el proyecto puede paralizarse producto de cambios normativos, resoluciones judiciales, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué entendemos por caso fortuito y qué entendemos por fuerza mayor? ¿Dónde está? Ah, ya, perfecto. Gracias. Estoy de acuerdo, pero está definido. Sí. Sí, el caso fortuito y la fuerza mayor es juicio. El caso fortuito y la fuerza mayor están contemplados en el Código Civil, pero tienen que ser declarados judicialmente. Es decir, hay que demandar, eso es un juicio ordinario, ¿no, Leonardo? Sí. Juicio ordinario donde tú tienes que defenderte con el caso fortuito de la fuerza mayor. Lo tenés que probar. Ok. Diputado Cuello. Sí, presidente. Mire, tengo la siguiente duda también sobre la indicación 8. O sea, primero respecto del plazo máximo, claro, yo entiendo que acá se ha expuesto que hay proyectos de distinta naturaleza y envergadura, por lo tanto es complejo definir un plazo estándar para todos los proyectos. Pero también si se deja muy abierto puede quedar un plazo de 10 años, 15 años, o sea, que dice plazo máximo, aquí no establece un criterio. Entonces eso por un lado. Lo segundo, es la segunda parte de la indicación, que es lo que también plantea el Ejecutivo sobre la prórroga por las partes con un acuerdo, puesto que esto supondría un nuevo contrato promesa. Entonces eso, tengo la duda ahí, porque está hablando de una promesa, sujeta a condición, ¿cierto? Y un plazo, ¿ya? Luego esto se permitiría una promesa complementaria, o sea, un anexo de contrato promesa, entonces eso no me queda tan claro, pero además el sentido de este proyecto de ley tiene que ver con que esto es un poco parecido a lo que pasa con el derecho del consumidor, o sea, estamos hablando de partes que no son iguales, por eso que la ley entra a regular y a suplir la voluntad tomando en cuenta la desigualdad de las partes contratantes. Entonces, cuando se deja con un acuerdo algo tan relevante como el cumplimiento no de un plazo, se vuelve al origen del problema, a establecer a reconocer la desigualdad entre las partes, ¿ya? Y tratarlas como iguales, lo que con eso creo que pierde un poco el sentido, el espíritu de la norma. Entonces, creo que eso complicaría que se cumpla con un plazo, puesto que en definitiva la parte más económicamente más poderosa va a poder imponer su criterio y obligar a la otra a suscribir este anexo de contrato promesa. Pero sí, creo que jurídicamente veo un poco claro, un poco preciso que se tengan dos promesas superpuestas, si se quiere. Eso, presidente. Gracias. Diputado Hirsch. Presidente, sí, yo creo que tenemos un problema acá con esta indicación o con esta parte, porque el proyecto lo que uno entiende que busca básicamente es, tal como dice el nombre, mejorar la protección del comprador. Pero yo creo que se ve debilitado cuando por un lado el plazo máximo queda tan abierto. Yo entiendo lo que nos plantearon, pero aquí cualquier inmobiliaria va a poner plazo máximo 30 años, o sea, cualquier cosa, o estoy exagerando, pero el comprador no está en igualdad de condiciones con la inmobiliaria. Una inmobiliaria que está haciendo un edificio de 22 pisos con 6 departamentos por piso. El comprador en el fondo adhiere a un contrato, no es que se sienta a negociar y cada departamento fija un contrato diferente con la inmobiliaria, eso no existe. Por lo tanto, las posibilidades que tiene de discutir ese plazo máximo son nulas. Pero en segundo lugar, la prórroga de común acuerdo tampoco es real. O sea, en la realidad no hay dos partes que se sientan a la mesa en igualdad de condiciones para de común acuerdo decidir por cuánto lo vamos a prorrogar. Y se sienta ahí
don Juan Pérez, ¿no es cierto?, a decirle a la inmobiliaria, mire, no, lo vamos a prorrogar solo por 6 meses. Entonces, creo que yo entiendo el sentido por lo que nos plantearon los invitados, pero me parece que se pierde la idea matriz del proyecto, que es la de mejorar la protección del comprador. Entonces creo que tenemos que darle más vuelta, entendiendo las dificultades que hay, pero sin perder el criterio de mejorar la protección del comprador, que aquí queda debilitada, tal como lo estamos planteando. Sí. Diputada Rafael. Presidente, lo que pasa es que yo entiendo que el plazo máximo es considerado como un beneficio también para el comprador. O sea, va a depender de cuánto plazo máximo me ofrezcan para que yo tome esa decisión. O sea, si a mí me van a decir de 30 años, claramente yo lo voy a dejar. Entonces, entre uno que me ofrezca 5 años, el otro 3, y yo me acomode, que voy a tener los recursos, voy a elegir dónde está la alternativa, pero siempre pensando en el plazo más corto que me convenga a mí de acuerdo a las proyecciones de ingresos que yo voy a tener. No lo veo también como una mala negociación, es como la ventaja de la oferta. Hoy día los contratos de promesa están sujetos en definitiva a una condición, no un plazo. Y la condición es que se recepcione el proyecto. Y una vez recepcionado, empieza a correr un plazo formal para celebrar el contrato de compraventa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día, o lo que toca ver mucho? Que de palabra se dice, no, este proyecto de palabra y con grandes letreros, entrega inmediata marzo del, voy a inventar, 2026. Pero puede ser que el proyecto se atrase, ¿ya? Y como no está sujeto a ningún tipo de plazo, sino que está sujeto a la condición, el promitente comprador no puede recuperar los fondos que están garantizados con la boleta de garantía. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta indicación es que la inmobiliaria transparente la fecha de entrega, ¿ya? Y también en lo que se refiere el diputado, el anexo puede cambiarse por una complementación, porque en el fondo es cambiar el plazo si es que la inmobiliaria le fuera a decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, nos vamos a atrasar un mes más. Y puede ser que el promitente comprador lo acepte, pero no, en ningún caso el promitente vendedor va a poder estar facultado para modificar el contrato. Porque muchas veces hoy día se otorgan mandatos en el mismo contrato de compraventa, de promesa de compraventa, donde se faculta al promitente vendedor incluso para modificar los aspectos de estructura que le ofrecen. Entonces aquí la idea es, no cumple el plazo, yo veo si renuevo o sea, si prorrogo el contrato, ¿ya? No le puedo dar la facultad, por lo tanto depende de mí, nadie me puede obligar, ¿ya? Y yo veo si sigo o no, pero la cuestión es que cumplido el plazo que le fije la misma inmobiliaria, porque obviamente se me ofrece un departamento a 10 años, tengo 51, voy a tener 61, o sea, no voy a calificar por crédito hipotecario, no me conviene esa promesa. A eso es lo que voy, porque al final del día todos lo que hacen es entregar el adelanto, pensando que en 1 o 2 años más va a seguir siendo sujeto de crédito, ¿ya? Y por eso la idea es que sea transparente y no que quede sujeto hoy día a la condición que puede ser más largo que poner un plazo que el que calcula la inmobiliaria que se va a demorar en construir. Y ahí va a tener la posibilidad de elegir. Esa es más o menos la intención de esta indicación. Lo que pasa es que al establecer la prohibición, porque aquí le estamos prohibiendo al promitente comprador otorgar la facultad para que me cambien el contrato respecto de. Por lo tanto, cada vez que la inmobiliaria quiera cambiar el plazo, le va a tener que preguntar al promitente comprador, y el promitente comprador va a decir, no, pues, si el plazo es 15, y el 16 yo cobro mi boleta de garantía, o la póliza de garantía. Esa es la idea, y por eso se prohíbe entregar la facultad, ¿ya? Cosa que al comprador ni siquiera lo puedan presionar. Él decide si firma o no la prórroga, pero una vez llegado el plazo puede cobrar su póliza, que es el problema que hoy día tiene la gente, que no puede cobrar la póliza porque
Como no se cumplió la condición, sigue vigente el contrato de promesa. Presidente, si bien yo entiendo el problema y que es absolutamente cierto y real, mi dificultad con la propuesta es que termina por rigidizar absolutamente el sistema y esto se termina traspasando al mismo comprador a modo de precio o a modo de u otras condiciones, porque, o sea, por un lado, esto en el fondo aumenta el riesgo para la inmobiliaria y ese riesgo se traduce en costo y el costo se traspasa al comprador. O sea, eso es lo que termina pasando cuando uno a veces con buena intención realiza ciertas acciones. Creo que es el riesgo que puede ocurrir en ese sentido. Y por otra parte, con un plazo fijo, entendiendo que tendría que variar ya no la lógica de adhesión de estos contratos, tendría que ser cada vez que se realice este contrato, va a haber que ir adaptándolo, porque es muy distinto las condiciones desde el que lo hace un día, el primer día del año, después avanzó gran parte del año, ya estamos al 31 de diciembre, claro, es una realidad distinta, ya los plazos van a poder ser distintos, ya se avanzó o no se avanzó. Aquí yo creo que también hay que entender que el problema es que la inmobiliaria también quiere avanzar lo más rápido posible en este tema. O sea, entender que no es la inmobiliaria que se está aprovechando, porque no, al momento de no salir la recepción final, es la inmobiliaria la que está parada con mucha plata. Entonces creo que esto puede terminar, por una parte, rigidizando y esto traspasándose al precio. Creo que ahí hay un problema serio. Y por otra parte, mi temor, y se lo manifesté a los invitados, es a la estampida. O sea, en el fondo es que se cumpla este plazo, que eventualmente, imagínense, un contrato de adhesión, al 31 de marzo del año subsiguiente, se te da la mitad de los compradores, faltando poco, nada, por distintas razones, ese proyecto va a quedar paralizado. Las inmobiliarias pequeñas, las que no tengan espalda, van a quebrar, porque no van a hacer qué hacer con el fondo con esto, y van a terminar perdiendo los que siguieron embarcados y que no arrancaron. El costo va a terminar subiendo porque ya el fondo del riesgo aumentó muchísimo, entonces hay que traspasárselo a los costos. Creo que puede ser complejo en un escenario catastrófico quizás, en el fondo de que la gente empiece a arrancar y que las empresas le suban el costo al fondo por el aumento del riesgo. No sé si se logra entender la preocupación. Como autor de la indicación, lo que se busca acá es transparentar los plazos. O sea, si la inmobiliaria se compromete a un plazo, aquí le estamos diciendo, con esta cláusula, o sea, con esta indicación le estamos diciendo, señor, yo se lo voy a entregar en 5 años, porque no soy capaz de hacerlo en antes. Ah, perfecto, gracias por decirme, porque no voy a comprar acá. Voy a comprar en el que es más eficiente y me lo van a entregar en 3. Esa es la idea de la cláusula, no es rigidizar, es justamente que las inmobiliarias compitan en materia de plazo y no como ocurre hoy día, que la persona de clase media que hace un adelante de dinero, que calculamos que podría estar entre 10, 12, 15 millones de pesos, pueda recuperar su dinero. O sea, una persona de 55 años hoy día que está adelantando sus ahorros porque, voy a inventar, quiere comprar una segunda vivienda y le dicen, no, si nosotros se lo vamos a entregar en 3 años, pero siempre sujeto a una condición, que es la recepción definitiva. Y puede ser que se demore 5, 6, o como el caso que tuvimos acá el otro día, que vino el representante de la inmobiliaria que todavía no puede sacar la recepción final. Entonces, la idea es que la persona que puso la plata la pueda recuperar también, po, y que la inmobiliaria se haga responsable de sus proyectos. Porque, adicionalmente, esta norma está pensada y complementada justamente con el proyecto de ley de plazos que aprobamos en esta comisión y que reduce harto los plazos en materia de permisos en materia de construcción. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo es que la gente queda atrapada con sus ahorros, ¿ya?, porque nunca se cumple la condición. Y aquí, que transparenten la inmobiliaria y digan la verdad. Oye, me va a demorar 10 años. Perfecto, gracias por decirme, no invierto acá. Esa es más o menos la idea de la indicación. Diputado
diputado y después diputada. No, O sea, señoría. una cosa pequeña, aunque no hayamos resuelto todavía el fondo del asunto. Entendiendo el tema del plazo máximo, de todas maneras no debería hablarse más bien de una fecha, más que un plazo, porque si no en cada uno de los contratos que se van realizando Sí. habría que Sí, ir una fecha. recalculando el plazo. En realidad habría que hablar una fecha tope, una fecha máxima. Sí. Digo, o sea, es una fecha calendario, no un plazo. No un Sí. plazo. No 2 años, sino que Correcto. tal fecha. Claro. Y lo Sí, me segundo parece. que quiero agregar es que, ya que estamos, yo creo que si acordamos que haya ese plazo máximo, yo creo un detalle no menor es que, y no sé cómo habría que pensarlo acá, es que debiera coincidir con algo que dijiste antes, con lo que se publicita del proyecto. Es decir, tiene que haber aquí una... Porque además si no llegamos a publicidad engañosa y otro tipo de cosas, pero tiene que haber coincidencia entre ese plazo o fecha máxima a nivel de contrato con la oferta pública, por llamarlo, que hay del Sí, me parece. eso. Pero Y creo para que eso sí hay que hablar de aprobamos una fecha. el proyecto de reducción de plazos. También si esto va en concordancia con esto. Diputado Araya. Ahí la única pensión es que esto tiene que estar aparejado necesariamente con que haya una responsabilidad de parte de la inmobiliaria en el incumplimiento o de alguna forma se le puede atribuir alguna suerte de responsabilidad. Y lo pienso en casos donde las autoridades, por distintas razones, han dilatado la entrega o la recepción final. Para no entrar en polémica, hay un caso muy conocido. Y eso, en el fondo, lo único que va a derivar es que es imposible, en el fondo, para el inmobiliario y no hay forma de preverlo. Entonces, claro, si la autoridad no cumple con su deber, la empresa va a terminar, más allá de un juicio, va a terminar quebrando por algo que es ajeno. Sí, no, sí estoy de acuerdo, pero tenía la palabra la señora Janet, diputado Cuello, diputado Beltrán, y me auto... Presidente, la verdad es que todas las cosas que se han señalado son bastante razonables. Yo tiendo a pensar que efectivamente, tal y como lo dijimos, el plazo de 3 años por ninguna parte. Pero tampoco un plazo de 30 años parece como razonable, o de 10 años parece como razonable. Entonces, no sé, solamente pienso que a lo mejor si pusiéramos un plazo de 5 años prorrogable por una sola vez, podríamos estar cubriendo la mayor cantidad de situaciones que se producen en los hechos, desde ese punto de vista. Y yo mencioné ya que el tema del común acuerdo, nosotros, claro, nos parece que dejan cierta desprotección, pero no hemos podido establecer cómo podríamos salvarlo. Entonces, por eso está establecido así en la norma vigente y en la norma que se propone. Claro, que la idea es que puedan recuperar los adelantos que hicieron. Hoy día están sujetos a una condición, ¿ya? Que hoy día el objeto es que la persona que adelantó una suma de dinero pueda recuperarlo. Porque si yo pongo 5 años, prorrogable por 5 años más, le estoy dando 10 años. 10 años ya. Y como decía también el diputado Cuello, no podemos segmentar los proyectos en este proyecto de ley por plazo. Entonces, que la inmobiliaria es transparente sus plazos. Y respecto a lo que decía el diputado Araya, cuando la autoridad administrativa también repara algunos trámites, también tiene que asumir la responsabilidad que nos presenta. Si cuando estuvimos viendo el proyecto de reducción de plazo, no nos olvidemos que muchos alcaldes también nos decían, nos echan la culpa a nosotros, ¿ya? Y resulta que los profesionales no le informan nada. O sea, aquí también uno busca que sean eficientes. O sea, si se comprometen un plazo, o una fecha, mejor, porque me pareció buena la idea del diputado de poner una fecha, que cumplan en esa fecha, si no, yo recupero mi plata. O sea, si yo estoy entregando parte de mi patrimonio, lo voy a plantear de otra forma, de mi jubilación, a esta altura, de mi jubilación futura, tengo 51 años, oye, si no me cumplen, yo quiero recuperar mi plata y ver dónde la puedo invertir. Entonces que me pongan una fecha, pero que no sigamos con esta suerte de entrega inmediata en tal fecha, pero no te lo ponen en el contrato. Entonces que hay sujeto a una condición y que se hagan responsables
¿ya? Y transparentemos también los proyectos, porque si se va a enamorar 10 años, bueno, no, yo no voy a calificar en 10 años más por crédito hipotecario, o sea, me lo van a dar a 10 años y no puedo pagar la cuota. Esa es la idea, que se hagan responsables también de sus propios actos. Y el tema de que puedan dilatarse la cosa administrativa, a ver, es un porcentaje bien menor y también depende de los errores de esas partes. Complementando. Perdón. Sí, gracias, presidente. Sí, mire, a mí me parece que la propuesta que hace el Ejecutivo, señora Janet, es razonable, porque en definitiva establece un criterio. Porque de verdad que si uno habla de plazo máximo queda demasiado abierto, pero que sea prorrogable, o sea, siempre puede ocurrir alguna contingencia que no está prevista, se salva con una prórroga que obviamente debe ser de un menor plazo. Eso por un lado. Y lo segundo es que a mí me parece que jurídicamente es correcto que se hable de plazo, porque en un contrato de promesa está la condición que un hecho futuro es incierto, o sea, que se puede cumplir o no, pero el plazo es un hecho futuro incierto, que tiene una certidumbre, una temporalidad. Entonces, y un plazo, por ejemplo, de 3 meses o 90 días, sí permite llegar a una fecha. Entonces, pero jurídicamente creo que para mantener una técnica legislativa coherente con el ordenamiento jurídico, es correcto mantener que hablemos de plazo y no necesariamente de una fecha exacta, porque en definitiva se determina contando los meses o los días que se establecen de plazo. Eso, gracias. Diputado Beltrán, diputado Hirsch, diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. La realidad es que escuchaba con bastante atención y concuerdo plenamente en que nosotros debemos establecer un plazo, no una fecha, un plazo. Porque el ejemplo más práctico que usted da es entendible, porque hay gente que quiere invertir y pasan los años y después, ¿cierto?, la inmobiliaria lamentablemente no le responde. Y de hecho ya está ocurriendo en la actualidad. Entonces ese es un compromiso por el cual la persona que está con la necesidad de un bien, ya sea casa o departamento, se va a asegurar que efectivamente se lo van a entregar en el tiempo que le interese. Eso, presidente. Gracias. Diputado Hirsch y después diputado Zafirio. No, yo estaba pensando en relación a lo que decía por su intermedio presidente el diputado Araya. Claro, efectivamente, si la fecha, el plazo, la fecha es el 31 de marzo del 2026 y no está entregado, y el comprador el vendedor le propone al comprador un anexo para ampliarlo en 3 meses porque le ha faltado algo en 6 meses, yo creo que ningún comprador se va a oponer y no tendría por qué eso llegar a la quiebra. Entonces, pero evidentemente si en ese momento el vendedor le dice, ¿sabe qué más? Estamos un poquito atrasados, así que 5 años más, me parece totalmente legítimo que quiebre. Claro, o sea, quiero decirte, no, bueno, que devuelva la plata, eso es lo que te quiero. Bueno, por supuesto, pero que devuelva la plata, digamos, y asuma la consecuencia, pero entonces se autorregula esto, porque en realidad en la medida que es un plazo razonable, el comprador también va a estar de acuerdo. Decir, mire, en vez de entregárselo en marzo, se lo vamos a entregar en junio porque estamos con un trámite final. Entonces, desde ese punto de vista sí me parece correcto. Y respecto a lo que decía el diputado Cuello por su intermedio, no sé jurídicamente qué es lo que corresponde, pero cuando yo hablo de fecha me refiero simplemente para que todos los contratos que realiza la inmobiliaria con cada uno de los compradores o posibles compradores sea la misma fecha. Habría que ver cómo redactarlo o no, pero no, me refiero justamente para que no tenga que ser cambiado en cada uno de los contratos individuales con un recálculo del plazo. A eso nada más. Pero eso es cosa de ajustar la fórmula que quede más adecuada y más precisa. Y sobre todo que el propietario comprador, si quiebra, es acreedor balista, queda a la cola. Ojo. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Bueno, siempre la experiencia de los años a uno le hace tener a lo mejor una opinión compleja en este sentido, porque la desprotección siempre es para justamente el más desprotegido. Y mi experiencia en eso tiene que ver un poco con que la gente cuando se compromete con la esperanza de que ese va a ser su departamento, que esa va a ser su casa, y espera por años que eso sea. Y las fechas jamás se cumplen.
yo podría dar muchos ejemplos de eso, ¿cierto? Que está en los lecheros, hay fecha de entrega, y uno se ríe. Oye, era el año pasado, hace 1 año y medio que habían, y ahí está todavía en obra la ejecución. Esa es la realidad de lo que ocurre. Por eso yo estoy lleno de dudas con esto. Y puedo dar ejemplos, y no quiero nombrarlos para no perjudicar a alguna empresa de alguna de las ciudades de nuestro distrito donde estamos con Juan Carlos Veró. Publicidad gratuita. No, al revés, mala publicidad, porque ellos, ahí estaba el letrero, la gente con mucha esperanza, reclamaba, salía a la calle, seguía el letrero el mismo, y pasó 1 año, 4 veces de la fecha para allá. Entonces, esa gente que yo estoy hablando es la gente de clase media, la gente que está con subsidio y que vio esa alternativa y le costó juntar el ahorro. Y esa gente espera. No tiene otra alternativa que esperar, porque no en todas las ciudades de Chile, ¿cierto?, hay oferta. El caso que estoy hablando yo era el único edificio. Por lo tanto, tenía que esperar la gente, no tenía alternativa. Entonces, yo creo que esta decisión que estamos tomando es una decisión complicada, en lo personal por lo menos, porque no podemos comparar lo que pasa en Concepción, Temuco, Santiago, con lo que pasa en comunas más pequeñas, que la única alternativa que tiene es la que tomar. Quiero dejar el punto, yo sé que es complejo, pero quería expresarlo así. Gracias. Muchas gracias, diputado. O sea, la idea de la indicación es que la inmobiliaria se comprometa con una fecha o un plazo. Yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa tenemos que ocupar el plazo, pero en el fondo que se comprometa con la fecha. Que no sea solo... Discúlpeme que lo... Sí, diputado Zafiri, por favor. Estamos hablando que la constructora se compromete con una fecha, en este caso con el Serviu. Por eso está el letrero que dice cuándo van a entregar la obra. Hay una fecha comprometida que nunca se cumple. Eso es lo que... Porque... Esta ley se va a tener que cumplir. Claro, y va a haber una porque está sujeto a una condición. Está bien, sí, yo lo entiendo, pero esta ley no va a servir para todo Chile, porque las realidades son distintas, ¿cierto? Porque la gente en las ciudades más grandes tiene varias opciones, puede elegir, hay mucha oferta. En las comunas pequeñas es la oferta. Entonces, ¿qué va a pasar en esas comunas? No digo que no sirva, sino que me da vuelta a eso de que esta ley no va a proteger a todos la gente que está buscando una opción de vivienda. No, pero por lo menos vamos a recuperar su plata si es que quiere invertir en otra cosa. Esa es la gracia de poner una fecha. Sí. Y no que quede sujeto a la recepción final, que es la... Sí, perder toda la ilusión y toda la historia. Oiga, no quiero comprar el edificio, me quiero comprar un terreno. Diputado Araya. En la misma línea, yo creo que aquí me voy a dar vuelta a la chaqueta y voy a... coincido que precisamente en aquellos que tienen menor libertad económica, por las condiciones, esto lo tiende a favorecer, porque precisamente no queda amarrado y va a poder decir si se mete efectivamente en una casa, en un departamento, en aquel lugar donde hay poca oferta, o esa plata la destina en alguna otra cosa, va a tener más certezas a la hora de poder tomar esa decisión. Claro, los que podemos especular un poco más por tener mayores condiciones, claro, tal vez tienen menor impacto en la economía individual. Yo aquí me estoy comprando el argumento, presidente, suyo. Yo creo que creo que puede ser favorable siempre que en el fondo que esto tenga la flexibilidad también de un plazo fijo, que nosotros le establezcamos un plazo fijo. Yo creo que es inadecuado. Creo que eso genera un problema porque vamos a rigidizar muchísimo el sistema. Por eso, mientras que ellos lo fijen, y esto en el fondo, que hay coincido con el diputado Hirtz, que esto también tenga sus derivadas en la información pública. Por el fondo, no solo a la hora que llegaste al contrato, sino en cómo se llama la información que va a dar pública. Yo creo que eso... problema postventa. Exactamente, yo creo que eso va a ser un aporte, y ahí me digo en mi posición anterior, creo que usted tiene un punto. Diputado Hirsch. Sí, bueno, yo he estado todo el rato de acuerdo con la idea del plazo máximo, porque creo que además tiene un factor, el solo hecho que esté puesto
puede que evite justamente o sea, que contribuya a que se concrete el proyecto en los plazos, porque evidentemente la inmobiliaria no tiene ningún interés en tener que andar devolviendo las garantías. Entonces, puede ser contributivo a el cumplimiento de los plazos, o por lo menos a estar lo más cerca posible de esos plazos. Entonces, el solo hecho que exista la, entre comillas, amenaza de que la persona pueda, en proyectos como el que menciona, digamos, en sectores donde no hay otra oferta, pero bueno, de todas maneras, hoy día sí está cautivo, es una situación monopólica, pero si la persona puede recuperar, evidentemente ese solo hecho significa un estímulo a la inmobiliaria a decir, bueno, acá si no cumplimos, o sea, aumenta el esfuerzo por cumplir el plazo. Entonces eso me parece a mí adecuado, el tema del plazo, buscando cómo adecuarlo bien, pero sí, yo creo que tiene que estar el factor de la publicidad y tal vez efectivamente puede haber una suerte de flexibilidad mínima en los plazos, en fin, una cosa por el estilo, pero... Ah, los de 19. Sí, pero lo que pasa es que nosotros acá lo que buscamos es proteger que el que adelante dinero pueda recuperarlo si no le cumplen. Y aquí lo que le estamos diciendo a la inmobiliaria, póngase usted el plazo. Póngaselo usted. Y yo veré si me gusta o me voy a su proyecto. Insisto, tal vez nosotros no nos van a dar un crédito hipotecario a 25 años. Difícil. Por lo tanto, a mí ya ese proyecto, o sea, no me conviene. Porque voy a tener que pagar un dividendo muy alto. Entonces voy a buscar en la alternativa B. Pero en el caso de que se comprometan conmigo, voy a poder recuperar mi plata si no me cumplen. Ese es el tema. Y en los DC-19, ¿ya?, que son viviendas de interés público, esta norma solo opera respecto de aquella parte que firma un contrato de promesa para recuperar lo que hayan adelantado para el pie. No, si yo entregué si yo tengo... No, pero yo puedo firmar respecto del 80% del proyecto, pues son proyectos de integración social, ¿no es cierto? El 20% va a ese 49, donde el subsidio paga toda la unidad. Y el otro 80, o puedes pagar en parte con el subsidio clase media, que son como 500 OF, que generalmente una parte es como el 30% del pie, y el resto generalmente tú lo financias con un crédito hipotecario. Pero tú ya estás asignado por el Servio a esa unidad. Y lo que queda de los DC-19 o de los de integración social puede ser que lo compre una persona o al contado, ¿ya?, o pide un crédito hipotecario y pague el pie. Y en ese caso del pie puede celebrar una promesa. ¿Qué pasa con los que están dentro del 40% que no es que ellos no firman promesa. Por eso. Ya, pero es que, sí, pero es que este proyecto no es para eso. Este proyecto, que quede claro. Sí, este proyecto es para el que adelanta plata y se la están obligados a garantizárselo con la boleta de garantía o otro instrumento. Para eso es este proyecto. ¿Ya? Señora Janet. Señora Janet. Presidente, pero lo que nosotros estábamos señalando es solamente que, o sea, coincidiendo con que el vendedor deberá establecer un plazo máximo. Lo único que nosotros sugeríamos era que se agregara el que no podrá exceder para que no sean 30 años, 40 años o 15 años. Es solamente ahí fijar un número que sugeríamos fuera 5. Que no podrá exceder de 5 años, y además venía la cláusula siguiendo la indicación que dice que puede ser prorrogado por otros 5. O sea, 10. En la práctica podría llegar a ser 10, o sea, porque nos parecía razonable. O sea, 3 nos parece muy poco y 5 podría ser como más... ¿Cómo le devuelven la plata? Diputado Zafirio, por favor. No tiene de la duda porque la persona llegó, el año 1 puso la plata. En el fondo son 10 años de plazo. ¿Cómo le devuelven a esa persona, en qué moneda, con qué interés, en UFQ, su plata el año 10? 10 años esperando. Sí, lo que pasa es que el problema de autoimponer un plazo máximo, o sea, nosotros lo que estamos planteando es que la inmobiliaria, el propietario vendedor, diga lo voy a entregar en 4 años. Perfecto. Me transparentó cuándo me van a entregar la unidad. Pero si ponemos después
decir, la inmobiliaria, pero con un plazo esto, le estamos entregando en definitiva que lo puede hacer en 5, prorrogarle por 5 años más. Y la idea es que aquí la constructora transparente su proyecto. Oiga, nos vamos a demorar 15 años, ya, no compro, listo, check, fuera. Y ese proyecto nunca va a vender en verde. Porque la gente lo que está buscando es justamente velocidad hoy día. O sea, lo exponían los primeros expositores, que incluso habían dealer ahora que con oficinas virtuales te estaban vendiendo todo. O sea, la velocidad aquí es... Entonces, que se autoimpongan un plazo, una fecha. Yo creo que podemos mejorar la indicación con lo que planteó el diputado Hirsch, diputado Zafiro. Agregue. Lo último que digo yo, no hay respuesta a mi consulta. ¿Cómo le devolverían a las personas sus recursos de A los el 10 año años. número 10? Con la póliza de garantía. Recién ahí podría cobrar la póliza de garantía. Ya, pero ¿en qué se hace? Yo puse 10 millones el año 1. ¿Cuánto me van a devolver En UF en la póliza de garantía. Pero no tiene interés. Pero está bien, que se diga, que ¿Sí? la gente sepa de lo que estamos hablando. Solo en UF, ¿cierto? Le van a devolver su plata. Sí, pues el valor actualizado nomás. Presidente, tengo Diputado una Araya. duda si es que resulta adecuado o no hacer la distinción entre la etapa del proyecto. O sea, es distinto comprar en blanco, que uno compra ya la idea muy lejana y con mucho más riesgo, y uno está asumiendo conscientemente del riesgo de lo que significa. O sea, a veces es el sueño del proyecto que se le ocurrió a la inmobiliaria o a alguien y que uno puede comprar y con eso tiene una serie de ventajas, etcétera, donde no hay ni plazo ni nada, que no le estaremos, o sea, no estemos poniendo una traba a ese escenario. Esa es mi pregunta, pensando en aquellos que pueden estar asumiendo ese riesgo, en fondo, con la intención de solo inversión y asumen el riesgo precisamente por lo mismo. En La Serena, una inmobiliaria que con posterioridad quebró, muy conocida, empezó a construir sin siquiera ser dueño del terreno. Y empezó a vender en blanco. Costaba 9.90, cerca de la Avenida del Mar. Tremendo negocio. Bueno, porque anotaban en un cuaderno al promitente comprador y tú tenías que adelantar la plata. Estoy hablando del año 2008, ¿ya? Y estoy hablando de muchas unidades, ¿ya? 9.90, las compraban de a 5 o 6. Pero, si bien se terminó cumpliendo, lo único que tenían era una promesa de compra del terreno, con autorización de hacer el anteproyecto y para pedir permiso. Y vendieron a rajatabla, ¿ya? Sin garantizar, sin promesar y en blanco. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos que proteger a la gente que invierte en blanco, y ahí tendrán que decirle, este es un proyecto que como está en blanco se va a demorar 6, 7 años. Esa es la idea. Pero que transparentemos, no que que estos recursos, que son todos de clase media, ¿ya? Queden atrapados en este limbo jurídico, porque al final del día la compañía de seguro, como no se ha cumplido la condición hoy día, no te devuelve la plata. Esa es la idea del proyecto, que yo pueda recuperar y que me transparenten también cuándo me lo van a entregar, pues, para yo poder decidir. Porque al final si te dicen, como decía el diputado Zafiro, fecha de entrega y es del año pasado, y yo no puedo recuperar mi plata porque todavía no se cumple la condición, creo que estoy perdiendo, y sobre todo que me lo van a entregar reajustado nomás, cuando podría, en una de esas, podría haber perdido otras oportunidades que podría haber utilizado esos recursos. Yo propongo que esta indicación, como se han planteado varias cosas del tema de incorporar las ofertas, como la publicidad, y la perfeccionemos un poco, ¿ya? Pero yo creo que el sentido es claro, aquí estamos protegiendo al promitente comprador y le estamos generando competencia a las inmobiliarias, po, al final del día. Diputado Hirsch. Un detalle nomás por experiencia que he conocido. El que compra en blanco, por lo menos la experiencia que uno ha visto, es otro perfil de comprador, pero también tiene una expectativa de plazo. Lo que pasa es que es una expectativa de plazo diferente. Entonces, si la inmobiliaria le da un plazo
más largo es legítimo, digamos, pero de todas maneras aspira a un plazo, digamos. Entonces, es otro plazo, eso es verdad. Pero hay también una expectativa de recibir en algún minuto ese bien, digamos. Nada, eso hermano. Entonces, no inhibe de tener un plazo máximo, que es diferente, eso sí. Entonces, ¿les parece que esta indicación la dejemos pendiente para perfeccionarla? Que los asesores con respecto a lo que hemos planteado acá en la comisión. Diputado Araya. Presidente, una situación que está dando ahora en todas las comisiones. La Secretaría General cambió la semana pasada el criterio que desde que llegué se está implementando para la hora de ingresar indicaciones. Está haciendo una nueva interpretación, una nueva modificación a la interpretación que había conocido de lo que establece el reglamento en el artículo 274, sosteniendo que solo se pueden ingresar indicaciones hasta un momento y después este tipo de cosas no las podríamos salvo que tengamos la unanimidad. Y esa nueva interpretación o innovación del secretario general ha sido polémica en una enorme... O sea, ahora está haciendo todas las comisiones. La Comisión de Hacienda acordó no hay plazo para las indicaciones, de modo que vamos a seguir trabajando como hemos trabajado todo este periodo legislativo, de poder consensuar, modificar, si advertimos algo en el momento, poder presentar una indicación. Y creo que para poder resolver estos artículos 274 del reglamento, lo que hizo Hacienda recién fue, ¿sabe qué? Nosotros acordamos que no hay plazo, punto. Para no tener que amarrarnos nosotros mismos que vamos a encontrar un problema y si alguno se opone, no vamos a poder meter una indicación, lo que genera una traba en el proceso legislativo. Claro, pero en fondo para evitar hacerlo en cada indicación. ¿Les parece que adoptemos por unanimidad la posibilidad de incorporar indicaciones? No, pero establezcámoslo formalmente porque ahora hay una interpretación restrictiva del 274. Entonces, para este proyecto, ¿les parece? Y para los otros proyectos, acordemos por unanimidad que las indicaciones se pueden presentar en cualquier momento y que cuando se establezca es un plazo de orden, ¿ya? Sin perjuicio que se pueda presentar después. ¿Les parece? Como ha sido siempre. ¿Les parece? ¿Acordado? Tenemos el visto bueno de la señora Janet, así que... No se tiene que tener el visto bueno mío. Solo como... el dato, Eso me quedé pensando. Sí. ¿Tú viste el dato? Sí. No, lo que pasa es que no era unánime en todas las comisiones. A raíz de eso, algunos aceptaban y otros no. Yo soy de la idea y siempre lo he aceptado que sí. Yo en una que sí se podían permitir hasta siempre. Pero el secretario general nos retó, nos llamó y dijo que no, que estaba el 274, que era perentorio y que una vez cumplía la fecha del comparado no se admitían más indicación, salvo que hubiese unanimidad en la comisión. Por lo tanto, ustedes comprendan a mí, no es nada personal, que yo tengo que hacer caso también a las instrucciones del secretario general, pero si está la unanimidad yo no tengo ningún problema. Entonces, apoyando lo que nos dijo la secretaria, aprobamos por unanimidad recién la posibilidad de ir incorporando indicaciones en cualquier momento, sin perjuicio que por un tema de orden acordemos fijar un día, una hora para poder tener el comparado también hecho y después sobre la marcha no hay problema. Sí, pues ya está acordado durante este proyecto y los próximos que vengan y solamente se puede romper por unanimidad. Es decir, apoyamos la tesis de la secretaria. De nuestra secretaria. Yo siempre lo interpreté así, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sigamos. Entonces, dejamos esta indicación para que se perfeccione en los términos planteados en la discusión. ¿Les parece? Ya, entonces estamos en la indicación. La 8 va a quedar pendiente. Por lo tanto, quedaría también Pendiente las otras, las anteriores. la 4 y la 5, pero esa yo creo que si ya aprobamos la 3, la 4 y la 5, ¿dónde la vamos a poner? No va, po. Yo creo que esa ya se cayó nomás. Ya no hay texto para esa. Se caen, pero con la 8. Pero se caen porque se aprobó esta. Porque El si F. uno Claro, busca, sí. la 3 y la 4. Claro, se caen por la... O sea, perdón, la 4 y la 5, sí, tienes razón. Sí, porque aprobamos la 3.
Ya. Nos queda las 7, las 6, bueno, no sé ahí porque por la única vez hasta por 3 años dijimos que no, pero no sé, ya. Las 6 entonces también se caería. Queda 7 y 8. Y perfeccionar la 8. Sí. Entonces se caen las 5, La se caen la 4, la las 5 y las 6. Sí. La 8 queda La pendiente. 7 y la 8, pues la 7 también pendiente, que es de la diputada. Diputado Gil. Un detalle solamente de las 7. Sí me parece que había una sugerencia del Ejecutivo de todas maneras en las 7, cosa que ya podemos dejar acordado si es que estamos de acuerdo, el tema de los cambios normativos y las resoluciones judiciales me parece que recomendaban no incorporarlo ahí, me dio la impresión. Por eso se cae. ¿Ah? Y por eso se cae. No, pero no dijo No, que la se cae, siete dijo, no, no la se siete cae, no. quedó pendiente. La 8 queda pendiente. No, y la 7 también. Lo que pasa es que en ese caso, en el caso de las 7, tenemos que votarla. Se podría votar porque dice el plazo establecido en este inciso, que no lo hemos acordado, se suspenderá cuando la ejecución del proyecto deba paralizarse producto de caso fortuito o fuerza mayor. Eso es lo que quedaría entonces las 7 por ahora, después la podremos discutir, pero bueno, claro, habría que verlo con la autora. Lo que pasa es que, ojo, y eso, pero eso está en el... Eso está además ya está en el Código Civil. Claro, en realidad. Está regulado. Entonces... Ya está regulado eso. Sí, la retira ya. Ya, entonces la 7 se retira. Y pasamos a la 9. Ahí sí. Ya, entonces la 7 se retira. Claro, el caso fortuito de la fuerza mayor siempre tú la podés... Claro. Sí, pues. Ya, entonces vamos a la indicación número 9. Hay una indicación del diputado Fuenzalida para agregar en el inciso, al final del inciso tercero, que habla de los notarios públicos, no autorizarán los contratos de promesa compraventa que se refiere al inciso anterior, si no se ha constituido la garantía a favor del promitente comprador. Entonces le agrega el siguiente párrafo: en el evento que las partes hayan celebrado el contrato de promesa mediante la utilización de firma electrónica o plataformas digitales, los notarios públicos deberán verificar la emisión y acompañamiento de la póliza de seguro o boleta bancaria referida en el inciso primero antes de autorizar el contrato de promesa. En caso que las partes no cumplan con lo dispuesto anteriormente, los notarios públicos no podrán autorizar el referido contrato. Sí, lo que pasa es que la idea, lo que plantea la Asociación de Notarios y lo que plantean los primeros invitados, es que hoy día se está dando en la práctica que muchos firman en línea las promesas y no pasan por notaría. Los notarios por su parte decían: yo no puedo autorizar firmas de contratos que no se celebran, o sea, se otorgan en la notaría o en su presencia. Por lo tanto, lo que conversamos con ellos era que ellos acreditaran solamente la existencia de la garantía en caso de una firma digital, no del contrato. No. O sea, lo que pasa es que hoy día no están cumpliendo con la obligación del ciento... Entonces, la idea es que si opera la firma digital, ya, que por lo menos se incorpore la póliza de garantía como lo establece la ley y que ahí el notario certifique que se otorgó la póliza, no necesariamente que autorice las firmas, porque las firmas se hace por estos sistemas de token y esas cosas. Diputado Araya. Presidente, pensando en las enormes diferencias que muchas veces uno puede encontrar entre los notarios, tiendo a pensar que no faltará el notario y que va a exigir finalmente que comparezcan las partes nuevamente frente a él por no reconocer la firma digital. ¿No será un problema ese? O sea, que al final lo que estemos haciendo es agregar un trámite notarial más. No, lo que estamos haciendo es que justamente se garantice que se otorga la póliza de garantía, porque hoy día no se está otorgando a través de estos contratos digitales. Porque el que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de la obligación en el contrato de promesa es el notario, ¿ya? Pero resulta que hoy día, por la práctica, con estas tiendas virtuales, ¿ya? La firma se hace con estos sistemas de firma electrónica, ya que uno pone el mail, te llega la cuestión, tú pones check, listo, pero nadie hoy día está fiscalizando
que frente a un adelanto del precio de la compraventa, ¿ya?, se garantice con la boleta de garantía, porque esa es función del notario. Entonces, justamente, si se hace la operación vía electrónica, lo que queremos es que se autorice ese contrato, pero que no se autoricen las firmas, que se cumplió con el tema de la garantía, en el fondo. Entonces, en vez de hacer un contrato promesa en la notaría, lo que estamos haciendo es, oye, notario, usted tiene que certificar que el promitente comprador le garantizó las platas que adelantó el promitente comprador. Eso es todo. Porque hoy día se está burlando la ley, po. Justamente tú haces un adelanto, pero si no te garantizan ese adelanto, estamos volviendo a los años 90, cuando las empresas quebraban y toda tu plata quedaba adentro y nadie te la garantizaba. Hoy día se garantiza con una boleta de garantía. Y el notario tiene que fiscalizar que en el contrato se individualice la boleta de garantía para efectos de autorizar el contrato. Entonces estamos diciendo, si es por firma digital, perfecto, que el notario solamente fiscalice que se cumplió con la obligación de otorgar la boleta de garantía para garantizar la plata que tú entregaste. Hoy día eso no se está cumpliendo con estos contratos digitales. Los vendedores digitales tendrán que ir a la notaría a decir, aquí está la póliza, certifíquemelo en el contrato. Pero hoy día eso no se está ocupando. O sea, lo que establece el 138 bis, en esa vía, por esa vía no se está cumpliendo. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo hacemos frente a una situación que hoy día se está dando en la realidad, donde tú estás adelantando dineros, pero no te están garantizando la devolución en caso de incumplimiento? Porque aquí no participa el notario, po. Se hace todo con el celular. Esa es la idea de la indicación. Y que hablando con el presidente de la Asociación de Notarios me decía, yo no puedo autorizar las firmas de algo que no me consta. Ya, pero fiscalice la póliza de garantía. Que eso sí yo creo que es importante, que al final del día es lo que importa el contrato de promesa hoy día, que te garanticen las lucas que tú pusiste. Eso. ¿Votamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces por unanimidad. Pero déjeme ver quiénes están. Está el diputado Huello, Huello, Hitch, Zafirio, Ya. Rafael, Araya, Bertrán. En salida, ya. En italiano sería Fuenchalida. Ay, fue en Chalida, ya. No tengo idea. Claro. Son 5 para la... ¿De cuántas quedan? Ya, pues dejémoslo hasta acá, pues. No, dejémoslo hasta acá. No, dejémoslo en el punto 10. Total, como vamos a tener que ver la 8. Es igual que el 1. Debería darse por aprobado igual que el 1. El 10. No, es que no sé. En la página 7 dice 4. Yo estoy en la... Viene en la 6. Pero es lo mismo que el 1. O sea, ya dejemos aprobado el 10, que es concordancia. Y en la 11 quedamos. Y quedamos en la 11. Claro, como vamos a tener que ver la 8, vemos después la 11 y las que faltan. Entonces dejamos aprobado el 10 por unanimidad, la misma votación anterior. Perfecto. Ya, entonces dejamos la 8, que la van a trabajar los asesores para mejorarla. Y continuamos con la indicación 11 en adelante. Para la próxima sesión. Y seguimos. Está entretenida la discusión. Trabajando para la juventud. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.